Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ricardo Báez y hoy vengo a hablarles sobre cómo los seres vivos obtenemos energía. Esta energía que necesitan los seres vivos para sobrevivir y realizar actividades cotidianas viene principalmente de una molécula, es la glucosa. Esta glucosa entra a un proceso que se llama respiración celular, en el que participan varias rutas metabólicas que degradan esta molécula y sintetizan otras nuevas como ATP. La primera ruta metabólica que participa en esta respiración celular es la glucólisis, que parte de la molécula de glucosa y nos va a dar distintos productos que a continuación vamos a ver. Vamos a comenzar diciendo que esta glucólisis es la primera etapa de la oxidación de la glucosa y se da en el citosol de la célula, tanto en eucariontes como en procariontes. Esta glucólisis no requiere oxígeno, entonces se dice que trabaja en condiciones anaeróbicas. Como ya se dijo, la glucólisis degrada la molécula de glucosa. Entonces este es un ejemplo de catabolismo, que rompe moléculas muy grandes para transformarlas en moléculas más simples y pequeñas. También en varios estudios se ha dicho y propuesto que esta es una de las vías más primitivas que se ha visto en la historia de los seres vivos. Son en total 10 enzimas citosólicas que también son solubles en agua, las que participan en esta vía glucolítica, que van a transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Toda la reacción de intermediarios producida por estas enzimas son solubles en agua y además todos los compuestos fosforilados producidos se denominan intermediarios metabólicos. Además de las dos moléculas de piruvato que se forman al final, también se van a formar 4 moléculas de ATP gracias a la fosforilación de 4 moléculas de ADP. Esto se hace entre la reacción 7 y 10. Sin embargo, 2 moléculas de ATP se van a reciclar en la vía glucolítica, entonces se dice que la glucólisis solamente va a dar 2 moléculas netas de ATP por cada molécula de glucosa. Y aquí tenemos la glucólisis, aquí tenemos las 10 reacciones y las 10 enzimas que participan en esta vía. Empezamos con la glucosa. Aquí vemos que la enzima es la hexoquinasa, que va a utilizar una molécula de ATP y va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Eso quiere decir que le pone un grupo fosfato en el carbono 6. Continuamos con la reacción de la fosfoglucosa isomerasa, que en lugar de ser un carbono cíclico de 6, va a ser uno de 5. La tercera reacción es el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, gracias a la acción de la enzima fosfofructosinasa 1. Aquí vemos que se usa la segunda molécula de ATP y vemos que se coloca un grupo fosfato en el carbono 1. La cuarta reacción es fructosa 1,6-bifosfato a gliceraldehído 3-fosfato por reacción de la enzima aldolasa. Obtenemos dos moléculas de gliceraldehído porque la fructosa se rompe en una molécula de 3 carbonos solamente, y como la fructosa tenía 6 fosfatos, pues tenemos dos moléculas de gliceraldehído. Aquí vemos que hay una quinta reacción, es la enzima tirosina fosfato isomerasa, que es el paso de gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato o viceversa. Continuamos con la sexta reacción, este es el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí vemos que se coloca un grupo fosfato en el carbono 1. Y también dos moléculas de NAD pasan a ser dos moléculas de NADH. La séptima reacción es el paso de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, gracias a la enzima fosfoglicerato-sinasa. Y aquí vemos que se obtienen las primeras dos moléculas de ATP. La octava reacción es el paso de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, gracias a la enzima fosfogliceromutasa. Y aquí nada más el grupo fosfato cambia de carbono 3 al carbono 2. La novena reacción es el paso de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, gracias a la enzima enolasa. Y vemos que se hizo un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 2. Ya para finalizar, esta es la décima reacción. Es el paso de fosfoenolpiruvato a piruvato, gracias a la enzima piruvatosinasa, y vemos que aquí se obtienen las últimas dos moléculas de ATP de esta vía. Ya entendemos más o menos cómo es la glucólisis, pero ahora vamos a entender más o menos cómo se regula esta vía. Para mantener concentraciones adecuadas de ATP, las células deben saber controlar la velocidad de catabolismo de la glucosa. Entonces, esta vía glucolítica se puede regular por medios alostéricos, los cuales se tratan de 3 enzimas alostéricas que también se encuentran en esta vía, las que van a regular la producción de ATP y la velocidad de esta vía. La primera enzima es la hexoquinasa. Esta es regulada justamente por su producto.
la glucosa 6-fosfato. La segunda enzima es la piruvato sinasa y esta es inhibida por ATP, lo que quiere decir que en altas concentraciones de ATP esta enzima va a disminuir su actividad, entonces la velocidad de esta vía va a disminuir también. Y la tercera enzima es la fosfofructosinasa 1 y esta es la enzima más importante en la regulación de esta vía glucolítica. En concentraciones altas de ATP, la actividad de esta enzima va a disminuir y en concentraciones bajas de ATP, la actividad de esta enzima va a aumentar. Asimismo, en condiciones energéticas bajas, la actividad de esta enzima va a ser activada alostéricamente por AMP y también por fructosa 2,6-bifosfato. Durante la glucólisis no solo se metaboliza la glucosa, también pueden entrar otros monosacáridos como la galactosa, la manosa y la fructosa. Estas moléculas también pueden aportar energía, entonces entran a la glucólisis. Por ejemplo, la fructosa puede pasar a ser fructosa 1-fosfato gracias a la actividad de la fructosinasa. De ahí se transforma a dihidroxiacetona fosfato y como sabemos este compuesto ya está en la glucólisis y de esta manera pues ya entra a esta vía metabólica. Ya sabemos qué es la glucólisis y cómo pasa de ser glucosa a dos moléculas de piruvato, pero ahora vamos a tomar en cuenta otra vía que se llama la ruta de las pentosas. La vía de las pentosas fosfato permite la descarboxilación oxidativa de la glucosa hacia pentosas. Esta vía es de suma importancia también para los organismos porque es la que produce ribosa 5-fosfato, la cual es una molécula precursora de la ribosa y la desoxirribosa. Y como sabemos, estas dos moléculas componen el ARN y el ADN respectivamente. Produce también eritrosa fosfato, que es el precursor de aminoácidos aromáticos. Y también produce nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, o también NADPH, que esta molécula es importante para la síntesis de ácidos grasos y también de esteroides. Esta vía comienza con un intermediario de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfato, y nos va a dar como productos gliceraldehido 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Estas últimas dos moléculas sabemos que también se encuentran en la glucólisis y de esta manera estas dos vías, la vía de las pentosas y de la glucólisis, pueden converger. Sin embargo, es importante destacar que en esta vía de las pentosas ya no se produce ATP. Esta vía de las pentosas se compone de dos fases, una oxidativa y la otra no oxidativa. La fase 1 es la fase oxidativa, esta es irreversible y se producen ribulosas 5-fosfato y moléculas de NADPH. Altas concentraciones de NADPH inhiben alostéricamente a la vía, mientras que altas concentraciones de NADP estimulan la vía. Luego sigue la fase 2, que es la fase no oxidativa, y esta ya es reversible. En esta, dos enzimas catalizan a la ribosa 5-fosfato y la transforman en una cetosa y en una aldoasa. Después de esta fase es cuando ya podemos obtener fructosa 6-fosfato y también gliceraldehido 3-fosfato. Esta es la vía de las pentosas. Aquí vemos que están sus dos fases. La fase oxidativa es la parte de arriba y la fase no oxidativa es la parte de abajo. Empezamos con una fase oxidativa. Aquí vemos que se inicia con la glucosa 6-fosfato y vamos a dar paso a 6-fosfogluconolactona gracias a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Observamos que se obtiene una molécula de NADPH. Seguimos con la segunda reacción. De 6-fosfogluconolactona se pasa a 6-fosfogluconato gracias a la enzima 6-fosfogluconolactonasa. Por último está la reacción de 6-fosfogluconato a ribosa 5-fosfato gracias a la enzima fosfogluconato deshidrogenasa. Observamos que también aquí se obtienen moléculas de NADPH. Esta fue la fase oxidativa y ahora comenzamos con la fase no oxidativa. Iniciamos de este lado, de ribosa 5-fosfato, podemos obtener ribosa 5-fosfato o chitodosa 5-fosfato, dependiendo de cualquiera de estas enzimas. De ribosa 5-fosfato podemos obtener ya gliceraldehido 3-fosfato, de chitodosa 5-fosfato podemos obtener fructosa 6-fosfato. Entre estos, por la enzima transaldolasa se pueden ir intercambiando de gliceraldehido 3-fosfato a fructosa 6-fosfato. Estas flechas nos quieren decir que todas estas reacciones pueden ser reversibles. Ahora, para decir cuándo la glucosa 6-fosfato va a entrar a la vía de las pentosas o a la glucólisis, podemos decir dos cosas. Uno es que cuando la concentración de ATP es muy baja, la glucosa 6-fosfato va a entrar a la vía de la glucólisis, justamente porque esta vía produce ATP. Y dos, cuando la concentración de NADPH o de
ribosa 5-fosfato es muy baja, entonces la glucosa 6-fosfato va a entrar a la vía de las pentosas. Ahora bien, después de la glucólisis sabemos que se obtienen dos moléculas de piruvato. Pero ahora la pregunta es, ¿a dónde van estas moléculas de piruvato? Tienen tres posibles destinos: fermentación alcohólica, fermentación láctica y ciclo de Krebs. La fermentación alcohólica y la fermentación láctica se dan en condiciones anaeróbicas, o sea, sin oxígeno, mientras que el ciclo de Krebs es forzosamente que se haga en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Vamos a comenzar hablando de las fermentaciones. Y bueno, tanto la láctica como la alcohólica se pueden ver en distintos tipos de organismos. De hecho, la fermentación alcohólica se puede ver en levaduras y esta es la base para la producción de vino y de pan también. La fermentación alcohólica se trata de que se toma como base una molécula de piruvato y se obtiene como producto una molécula de etanol, una de CO2 y una molécula de NADPH se oxida para hacer NADP. Todo esto para que la célula pueda obtener energía de una manera simple y en ausencia de oxígeno. Por otro lado está la fermentación láctica. Este tipo de fermentación se puede ver en células animales, específicamente en células musculares, después de hacer un ejercicio excesivo y en donde el oxígeno ya es muy escaso. En este caso, la molécula de piruvato se toma como base y se va a transformar a una molécula de ácido láctico y también, como en la fermentación pasada, una molécula de NADPH se va a oxidar para hacer NAD. Este ácido láctico puede entrar a la sangre y de ahí al hígado. Aquí tiene la posibilidad de que se transforme otra vez en piruvato por una reacción de oxidación. Y ya por último vamos a explicar el tercer destino de piruvato, que es el ciclo de Krebs. Esto es en presencia de oxígeno. Esto se trata de que el piruvato es transportado a la mitocondria, donde ya va a entrar al ciclo de Krebs, pero es muy importante que antes de dar inicio al ciclo de Krebs, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A por unas reacciones, pero eso dejamos para otro video. Estos son los posibles destinos de piruvato. Por ese lado tenemos la fermentación alcohólica, la fermentación láctica y el paso a acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Empezamos con la fermentación alcohólica. Aquí tenemos la glucosa, en la que se pasa por la glucólisis y obtenemos dos moléculas de ATP. Luego ya tenemos el piruvato o ácido pirúvico. Gracias a la enzima piruvato descarboxilasa se nos da acetaldehído y también nos da como producto una molécula de CO2. A partir del acetaldehído vamos a obtener etanol gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa. Aquí vemos que la molécula de NADH pasa a ser NAD. Aquí dice que esto es dos veces porque de la glucólisis obtenemos dos moléculas de piruvato, entonces se hace todo este proceso por cada una de estas moléculas. Continuamos con la fermentación láctica. Igual empezamos con la glucólisis, en la que obtenemos ATP. Del piruvato vamos a obtener ácido láctico gracias a la enzima lactato deshidrogenasa. Y también observamos que molécula de NADH pasa a ser NAD. Por último, este es el paso para el ciclo de Krebs. Acuérdense que este debe ser necesariamente en condiciones aerobias. Igual iniciamos con la glucólisis, obtenemos dos moléculas de ATP. Luego ya de piruvato pasamos a transportar estas moléculas a la mitocondria. Ya la mitocondria se va a transformar en acetilcoenzima A gracias a la acción de una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Y también tiene que entrar coenzima A y otro grupo de enzimas que veremos en videos posteriores. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado, les haya informado y hayan entendido al menos un poquito de cómo funcionan estas vías. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por verlo. Si te queda alguna duda, por favor escríbeme en los comentarios y suscríbete porque posteriormente vamos a subir más videos sobre otras vías metabólicas. Bye.